Escucha, mocoso, se mofó otro, con su aura estallando. No sé cómo tropezaste con tal tesoro, pero pensar que podrías atraernos a todos aquí y quedártelo. Claramente no has experimentado todavía una paliza real que te rompa el alma. Los veteranos viejos fósiles del mando militar estaban profundamente inquietos. Algo está fundamentalmente mal aquí, susurró uno. Esto simplemente no cuadra. Incluso con nuestra experiencia, ninguno de nosotros se atrevería a provocar a tantos combatientes de alto nivel a solas. ¿Cuál es su objetivo final? ¿Tiene un protector secreto? ¿Un santo marcial acechando en las sombras para respaldarlo? Mientras especulaban, el joven Lucent levantó de repente la mano, apuntando con un solo dedo hacia la bóveda celeste. Un pilar titánico de energía pura brotó de las yemas de sus dedos y se disparó hacia arriba, atrapando la enorme pila de cristales de energía y enviándolos a cientos de metros en el aire, donde quedaron suspendidos como un techo resplandeciente. Una luz extraña, depredadora y excitante comenzó a bailar en los ojos de Lucent, y una sonrisa verdaderamente malvada y aterradora se extendió lentamente por su rostro. La voz de Lucent tronó sobre las olas: «Vamos, entonces. Todos ustedes, vengan a la vez. Desafíenme. Intenten vencerme. Intenten matarme. Si lo logran, cada uno de estos cristales en el cielo es suyo». Mientras gritaba, mantenía sin esfuerzo la suspensión de los cristales con su poder mental, una provocación directa y humillante para cada gran maestro presente. Al microsegundo siguiente, ¡boom! El mar bajo ellos pareció hundirse mientras un repentino estallido de poder desplazaba el agua. Dos figuras gargantuescas, con aspecto de haber salido de un juego de lucha de alta intensidad, aterrizaron directamente ante Lucent. «Gemelos», anotó Lucent, sin molestarse siquiera en levantar la vista. Siguió un rugido arrogante. «Somos los héroes gemelos, al servicio de la Santa Marcial Rosa de la Federación Águila. Estaremos encantados de aceptar tu regalo gratuito». Sin levantarse, Lucent desató una onda enfocada de poder mental y propinó un golpe de palma casual de revés. El espacio frente a él se deformó instantáneamente en una distorsión aterradora que desviaba la luz. Un destello cegador de fuerza cinética pura estalló, y las dos figuras masivas fueron enviadas volando por el océano como muñecos de trapo. Para Lucent, sus campos de fuerza y sus cuerpos forjados al 100 eran irrelevantes, no eran nada ante el poder monstruoso de sus 278 células inmortales. En un instante, los dos colosos quedaron reducidos a meros recuerdos, aniquilados por una fuerza que ni siquiera pudieron percibir. Los espectadores del salón marcial de la supertrascendencia se quedaron paralizados, con el aliento entrecortado en sus gargantas al presenciar el borrado total de sus pares. Un hombre, con la voz temblando por un cóctel de asombro y terror, apenas podía asimilar el espectáculo. Los héroes gemelos, juramentados a la Santa Marcial Rosa de la Federación Águila, habían estado entre los 5 mejores de élite en el anterior torneo mundial de grandes maestros. Sin embargo, contra este joven, fueron desmantelados sin asestar un solo golpe, aniquilados en una carnicería unilateral que desafiaba toda explicación. Don Zenji sintió una aguja gélida de pavor perforar su columna, sus pupilas contrayéndose hasta volverse puntos mínimos mientras era testigo de lo imposible. Sus rasgos, antes serenos y arrogantes, eran ahora una máscara distorsionada de miedo primario y puro. La absoluta disparidad de poder era un peso físico que presionaba su pecho, haciendo que cada respiración fuera un esfuerzo. Reconociendo la perdición inminente y la futilidad de su formación, dejó a un lado su dignidad, su voz se quebró en un chillido agudo y desesperado mientras lanzaba una advertencia a sus camaradas. «Retirada. Quítense del camino, rápido. Muévanse ahora, si quieren tener alguna esperanza de sobrevivir a esto». Pero el aire mismo pareció espesarse, pesado con el peso de un cataclismo inminente que ninguna cantidad de carrera podría superar. En el centro del caos creciente, Lucent seguía siendo el ojo tranquilo de la tormenta, su presencia expandiéndose para llenar el vacío. Una aterradora concentración de energía espiritual comenzó a girar y condensarse dentro de su palma abierta hacia arriba, y la densidad misma del poder mental provocaba que la luz se deformara y la atmósfera zumbara con una frecuencia baja y amenazante.
Con un giro de muñeca casual, casi aburrido, Lu Zeng inicialmente pareció preparado para manifestar su poder mental en una hoja singular y letal para cegar las vidas de quienes estaban ante él. Luego, como si le divirtiera un pensamiento fugaz y caprichoso, alteró la trayectoria de su intención en el aire. En lugar de un tajo lineal, tejió la energía en un anillo perfecto y masivo de resplandor blanco brillante. Colgó en el aire por una fracción de segundo, pareciendo increíblemente pesado y vibrando con una resonancia aterradora y antigua que prometía solo la ruina total para cualquier cosa que tocara. ¡Clang! El anillo de energía se expandió hacia afuera con la velocidad violenta de una supernova, un halo de pura destrucción. Las potencias de nivel Gran Maestro, dándose cuenta demasiado tarde de la escala de la amenaza, estallaron instintivamente sus auras vitales y desplegaron sus campos de fuerza más robustos en un intento frenético de supervivencia. Pusieron cada gramo de su voluntad marcial en sus defensas, pero contra ese halo blanco dorado de energía espiritual pura, sus esfuerzos fueron menos que espuma marina estrellándose contra una montaña de granito sólido. No fueron simplemente empujados hacia atrás, fueron sistemáticamente aplastados por la estela en expansión. Los sonidos de impacto y el nauseabundo crack-crack de huesos rompiéndose llenaron el aire en una macabra sinfonía. Pechos robustos se hundieron como latas vacías bajo una prensa hidráulica, y jadeos violentos y entrecortados recorrieron sus torsos mientras sus estructuras internas eran pulverizadas por la pura presión atmosférica. En un instante, una neblina de carmesí profundo salpicó el mar de zafiro, pintando las olas con el color visceral de la tragedia. Un grito colectivo y agonizante se elevó del grupo de guerreros mientras su línea frontal colapsaba. Dos de las figuras más veloces lograron retroceder a trompicones en un intento desesperado por esquivar el arco de muerte, pero aún así fueron alcanzadas por la periferia exterior de la ráfaga. Fueron lanzados hacia atrás por el agua, viajando significativamente más rápido de lo que habían cargado, pareciendo muñecos de paja rotos barridos por el garrote de un titán. Los que quedaban solo podían mirar el poder insondable de Lu Zeng a través de una lluvia roja, cegadora y húmeda. Los guerreros que venían en la retaguardia frenaron en seco, su impulso muriendo instantáneamente mientras el terror absoluto echaba raíces en sus corazones. En el lado del salón marcial de la supertrascendencia, los discípulos que habían estado siguiendo ávidamente el liderazgo de su hermano mayor permanecían con los ojos muy abiertos y vacíos. Miraron los cuerpos destrozados que cubrían la superficie del mar y sintieron un escalofrío que empezó en sus talones y terminó en sus cueros cabelludos. Un sonido roto e incrédulo escapó de sus labios. Los hombres que habían cargado primero eran los más fuertes entre ellos, y ni siquiera habían logrado obligar al chico a adoptar una sola postura defensiva. Si yo hubiera estado al frente, pensó un discípulo, con su mente cayendo en un abismo oscuro de comprensión, no solo estaría destrozado, estaría en el círculo más profundo del infierno ahora mismo. La verdad les golpeó con un peso aplastante. Lu Zeng no era solo un lunático arrogante que buscaba una muerte gloriosa. Esto era una trampa letal y calculada, diseñada para liquidarlos en un solo movimiento eficiente. Eran polillas atraídas por una llama magnífica y prohibida, y ahora que se estaban quemando, era demasiado tarde para volver atrás, el desastre era absoluto. Lu Zeng no era ninguna oveja gorda esperando ser trasquilada por los oportunistas o los codiciosos. Era un infierno rugiente y sintiente, un horno celestial disfrazado de forma humana. Simplemente había esperado con paciencia depredadora a que estos matones sin cerebro entraran voluntariamente en su lazo, solo para ser reducidos a cenizas. Cof. Cof. El silencio solo era interrumpido por el sonido de los sobrevivientes en la parte trasera expectorando bocanadas de sangre, con sus órganos internos fallando bajo las meras réplicas de su poder. Esto es, un monstruo imbatible. Es una anomalía total, susurró Don Zenji, el discípulo principal de la santa marcial de la supertrascendencia, con los dientes apretados mientras su confianza quedaba totalmente aniquilada. Se volvió hacia sus compañeros discípulos, con la voz frenética y despojada de su compostura habitual mientras los instaba a huir. Retirada. Don Zenji, lárgate de aquí ahora. Corran y no miren atrás. Su cuero cabelludo hormigueaba con el impulso primario de huir mientras daba media vuelta, desesperado por poner distancia entre él y el demonio. ¿Pensando en irse tan pronto?
Un destello demoníaco y carmesí parpadeó en los ojos de Lu Zeng, una luz fría que prometía no tener piedad con aquellos que habían venido a robarle. Sin dar un paso físico, desató su poder mental una vez más, manifestando su voluntad como una fuerza tangible que se aferraba al tejido mismo del entorno circundante. El océano a su alrededor respondió a su mando, el agua se agitó y se elevó en un rugido violento y sincronizado que ahogó sus gritos. Una colosal pared resplandeciente de agua de mar surgió hacia arriba, de cientos de pies de altura, formando una prisión translúcida e ineludible que rodeó por completo al grupo que huía y cortó su escape. Los discípulos miraron hacia arriba con mudo descreimiento, con los ojos casi saliéndose de sus órbitas al contemplar la barrera de sal y espuma que perforaba el cielo. ¿Qué clase de brujería es esta?, gritó uno aterrorizado. ¿Una pared de agua mantenida puramente por la densidad del poder mental? No es solo un artista marcial, es un psíquico de primer orden. Don Zenji sintió que el gélido apretón de la muerte se cerraba alrededor de su corazón, y todo su cuerpo temblaba incontrolablemente a medida que comprendía la gravedad de su situación. Había visto el poder de los santos marciales de rango 9 antes, pero incluso ellos rara vez manipulaban el entorno con una precisión mental tan masiva y sin esfuerzo. Este era un nivel de control espiritual que desafiaba las leyes establecidas de las artes marciales y convertía su resistencia en un chiste. En un desenfoque que superó la percepción incluso de los grandes maestros más rápidos, la figura de Lu Zeng parpadeó y reapareció instantáneamente al lado de Don Zenji. El joven extendió la mano, casi afectuosamente, y le dio unas palmaditas en el hombro a la eminencia. ¿Has viajado una distancia tan larga solo para conocerme?, preguntó Lu Zeng con un tono escalofriantemente cortés, ¿y aún así planeas marcharte sin dejar siquiera unos pocos recuerdos para conmemorar la ocasión? Hermano mayor, gritó otro discípulo, con la voz llena de una preocupación agonizante al ver cómo se cerraba la distancia entre ellos. Pero el líder, Don Zenji, solo pudo aullar de vuelta con desesperación, con el rostro pálido como una sábana. No te acerques más. Quédate atrás, Don Zenji. Sálvate mientras todavía haya una oportunidad. Yo lo detendré. Te daré el tiempo que necesitas para escapar, gritó el líder, con la voz quebrándose con la vana valentía de un hombre que sabía que se enfrentaba a su fin. Solo corre. Vete y advierte a los demás mientras puedas. Pero antes de que las palabras pudieran salir por completo de sus labios, un golpe pesado y aplastante descendió sobre él desde arriba. No era un ataque que pudiera esperar bloquear o desviar, era un peso que trascendía el plano físico. Todo su cuerpo fue impulsado hacia abajo, hundiéndose como un ancla de plomo hacia el suelo oscuro y helado del mar. La mano de Lu Zeng ya estaba allí, sujeta con firmeza y dominio sobre la coronilla de su cabeza, inmovilizándolo como a un espécimen. Dijiste que ibas a detenerme, reflexionó Lu Zeng, con su voz como un estruendo bajo y aterrador que vibraba a través de los huesos del discípulo. Dime, ¿quién exactamente te dio la confianza para hacer una afirmación tan audaz? ¿Fue Lin Zhenjue? Sus ojos brillaron con un rojo depredador, y su agarre se apretó lo justo para dejar que el hombre escuchara el crujido de su propio cráneo. La presión abrumadora era tan intensa que Don Zenji sintió que su dignidad se desmoronaba, y su miedo primario a la muerte se apoderaba de cada sentido. El rostro del que una vez fue un orgulloso artista marcial era un lienzo de puro y absoluto horror. Los otros discípulos de Lin Zhenjue sintieron un escalofrío paralizante trepar desde el coxis, una ola gélida que inundó sus sistemas nerviosos y convirtió su sangre en aguanieve. Se quedaron allí, temblando como hojas de otoño en un vendaval, con sus cuerpos reaccionando a una presencia depredadora primaria contra la que no podían empezar a luchar. Incluso la voluntad más disciplinada y férrea del Dao marcial era inútil contra este pavor existencial. Don Zenji, con las manos temblando tan violentamente que eran un borrón, rebuscó entre su equipo. Extendió sus bolsas de cristales de energía hacia Lu Zeng, con su voz hecha un patético y tartamudo desastre mientras suplicaba por su vida. Tómalos. Los cristales son todos tuyos. Solo, por favor, déjanos ir. Al ver a los guardias inmortales de élite de la División Dragón intentando huir a través de las olas agitadas, Lu Zeng se detuvo, con su mirada derivando hacia ellos. Al ver a su líder capturado, los guardias frenaron en seco,
dándose cuenta de que no había escapatoria. Uno por uno, metieron la mano en sus faltriqueras y sacaron sus propias bolsas de cristales, ofreciéndolas como tributo por sus vidas. Te daremos los nuestros también, gritaron, con voces huecas. Todo lo que hemos reunido es tuyo. Solo déjanos vivir. Ahora bien, ese es el tipo de cooperación que esperaba, respondió Lu Zeng, con sus ojos permaneciendo tan fríos e implacables como un mar invernal. Con un simple pensamiento, desató una ráfaga localizada de poder mental para reunir el tributo, con su aura brillando con un dominio gélido mientras aceptaba el botín de guerra. Las bolsas de tela negra fueron trituradas por su fuerza invisible, liberando un torrente de gemas brillantes. Una pila masiva y resplandeciente de cristales de energía se derramó en el aire, arremolinándose en una masa cohesiva y flotante bajo su control mental. Lu Zeng hizo un recuento mental rápido. El botín era sustancial, totalizando al menos 300 kilogramos de energía de alto grado que pulsaba con una tenue luz violeta. El joven asintió con un gesto seco y satisfecho. Sí, esto bastará por ahora. El tiempo se agota y la fase de inicio de mi plan está oficialmente completa. Es hora de volver a la fuente. Entornó los ojos, enfocando su mirada hacia la silueta distante y brumosa de la isla del Santo Celestial en el horizonte. Comenzó a moverse, saltando sobre las crestas de las olas con una gracia y un poder que desafiaban la gravedad. Con cada salto atronador, su intención de batalla brillaba con más fuerza, una aura dorada rojiza comenzó a cubrir su piel mientras su espíritu armonizaba con su poder físico, creando un rastro de vapor a su paso. Mientras se alejaba a toda velocidad, Lu Zeng reflexionó sobre el hecho de que ahora se dirigía directamente al avispero de los santos marciales del mundo. Este va a ser un enfrentamiento como ningún otro, pensó, y su sangre empezó a hervir de anticipación. Detrás de él, los supervivientes solo podían mirar en estado de shock paralizado, viendo cómo el chico y su enorme montaña flotante de cristales de energía surcaban el cielo como una deidad descendente. Un superviviente, saliendo lentamente de su estado catatónico, se tocó el pecho como para asegurarse de que todavía estaba entero. Nosotros, no morimos, susurró, y la comprensión le pareció más una alucinación que la realidad. Se miró las manos, todavía incapaz de entender cómo seguía respirando después de encontrar tal fuerza. ¿Es verdaderamente así de simple?, preguntó otro, con la voz temblando por las secuelas del trauma. Todo lo que teníamos que hacer para sobrevivir a un encuentro con un monstruo así era entregar nuestros cristales y abandonar nuestro orgullo. ¿Estamos realmente vivos? Sintió una extraña mezcla de alivio y humillación absoluta. Don Zenji se sentó en el agua, con su alma sintiéndose maltrecha y pequeña. Había estado preparado para morir como un guerrero, pero el joven hermoso y parecido a un tsunami simplemente lo había despachado como a una molestia una vez pagado el peaje. Oleadas de terror postraumático lo invadieron. Era incomprensible, ¿cómo podía existir un monstruo así en el mero rango de un gran maestro de nivel 8? Ni siquiera era nivel 9, y sin embargo trataba a los grandes maestros de la cúspide como aves de corral comunes en un matadero, aniquilando su confianza sin esfuerzo. Era demasiado para que su mente lo procesara. El único nombre con el que posiblemente podría comparar esta anomalía era el legendario Lu Zeng allá en el país del dragón, el genio que desafiaba al mundo, conocido por desafiar el concepto mismo de los límites humanos. Poco sabía el que el Lu Zeng que acababa de aplastarlo era el mismo hombre, operando bajo una apariencia diferente. Don Zenji soltó un largo suspiro de desánimo, con su espíritu marcial sintiéndose roto y frágil. Mirando hacia atrás, murmuró al viento, mi arrogante intento de viajar por el mundo y demostrar mi invencibilidad no fue más que un chiste patético. Era una rana en el fondo de un pozo. Se quedó mirando el horizonte vacío. Hay gente ahí fuera 10 veces, 100 veces más dotada de lo que yo podría aspirar a ser. Es solo una tragedia que nuestro propio Lu Zeng no estuviera hoy aquí, susurró, sacudiendo la cabeza. Si lo estuviera, a este joven engreído no se le permitiría actuar con tal arrogancia desenfrenada. Nuestro prodigio le habría enseñado el significado de la verdadera fuerza. Después de todo, añadió con una sonrisa amarga y autocrítica mientras observaba cómo se desvanecía la luz distante,
los monstruos son los únicos capaces de contrarrestar a otros monstruos. Nosotros solo éramos forraje en su mundo. Se ha ido. Realmente ya no nos persigue. Los 3 guardias de élite de la División Dragón escanearon cautelosamente el área detrás de ellos, relajándose solo cuando estuvieron seguros de que el peligro se había desvanecido de verdad. Rostros tanto jóvenes como viejos estaban marcados con profundas líneas de miedo y conmoción. Pensar que Occidente podría producir una anomalía tan aterradora, susurró un anciano, apretando el puño en una mezcla de frustración y asombro por la destreza del chico. Si el futuro dios de nuestra división dragón, Lu Zeng, estuviera aquí para conocerlo, reflexionó, creo sinceramente que no se vería superado. Él es nuestra única esperanza de contrapeso. ¿De qué estás balbuceando?, espetó un superior, aunque sus propias manos todavía temblaban por el encuentro. Un oficial de alto rango de la división dragón fulminó con la mirada al orador y ladró, nuestro futuro dios, Lu Zeng, apalearía a este gamberro como a un perro callejero. No importa cuán OP se crea este niño, solo está presumiendo sus músculos ante los débiles. ¿Se atrevería a mostrar ese mismo nivel de arrogancia frente a un verdadero santo marcial? Creo que no, sería aplastado en un instante. Otro anciano levantó un pulgar tembloroso, tratando de salvar algo de dignidad de los restos de su misión. Tienes toda la razón. Para ser honesto, antes de aterrizar, me sentía paranoico de que algo así sucediera. Escondí secretamente una parte de nuestros cristales de energía en un alijo oculto en otro lugar. Todavía estamos mejor que esos pobres tontos a los que robaron todo. En cierto modo, somos los afortunados. Casi todos los demás fueron pulverizados, mientras que a nosotros solo nos dieron un ligero toque en el hombro, bromeó débilmente, con voz hueca. Ja. Solo demuestra que nuestra suerte no tiene rival. Convertir una desgracia en una bendición, ese es el verdadero meta de la supervivencia, ¿no? Olvídalo, vamos a buscar algo de beber. Mientras tanto, de vuelta en la isla del Santo Celestial, las eminencias de alto rango que observaban la transmisión estaban en un estado de conmoción absoluta y ensordecedora. Harold, sé honesto, ¿es ese chico realmente un miembro de tu linaje?, preguntó un santo marcial, volviéndose hacia Harold en la torre alta con una expresión de puro asombro. ¿Cuál es el significado de este poder? Dudas y preguntas circulaban por la asamblea. Hasta este momento, el apuesto joven conocido como Lu Zeng había mostrado un nivel de eficacia en combate que desafiaba todos los estándares conocidos, forjando efectivamente un nuevo reino de poder. Claramente no había dado el salto final al rango 9, y sin embargo poseía un nivel de dominio absoluto sobre el rango 8 que era lógicamente imposible. Ya no se le podía etiquetar como un mero genio. Era un prodigio generacional, un ser que parecía destinado a estar hombro con los santos marciales como un igual en un futuro muy cercano. Esta evaluación objetiva de una parte neutral obtuvo asentimientos solemnes de varias otras élites. Harold, dinos la verdad. ¿Cuál es el secreto detrás de tu nieto? El chico claramente no es rango 9, y sin embargo ejerce un nivel de autoridad absoluta y dominio sobre el nivel de rango 8 que nunca he presenciado en mi larga vida. Está reescribiendo el manual sobre el potencial marcial ante nuestros ojos. Ya no se le puede describir con una palabra simple como genio. En los años venideros, tiene casi garantizado unirse a nuestras filas entre la élite de los santos marciales. Francamente, es difícil creer que genes tan extraordinarios hayan podido originarse en la línea familiar de Harold, está a otro nivel completamente. Un santo marcial rival se burló con un toque de sarcasmo, provocando unas pocas risas secas entre la multitud, aunque la mayor parte de la alegría nacía de una envidia pura y manifiesta. Si Lu Zeng pertenecía verdaderamente a la familia Harold, significaba que el clan disfrutaría de una ganancia inesperada sin precedentes de influencia política y marcial tras este torneo, alterando el equilibrio de poder global. Además, estaba claro que el apuesto joven ya había capturado el corazón de la única hija de Cumberland. Cumberland no había pensado mucho en el chico inicialmente, su exterior frío comenzaba a descongelarse visiblemente. Si ocurriera una unión, el estatus global de Harold se dispararía.
Sin embargo, extrañamente, a pesar de las burlas y la envidia, la propia expresión de Harold era ilegible, una mezcla de desconcierto y una cierta resignación impotente. Fiona, sin embargo, estaba radiante, con su corazón henchido de orgullo. ¿Lo ven ahora, tontos de corta vista? Este es un futuro titán, y sin embargo todos fueron tan rápidos para juzgar. El santo marcial Camberland la escuchó y solo pudo gruñir, inseguro de cómo responder a la reivindicación de su hija. Tras un largo silencio, la mujer santo marcial, Lin Zhenjue, se cruzó de brazos sobre el pecho y habló con una objetividad gélida. Su poder bruto es innegable, pero su carácter y estabilidad a largo plazo todavía requieren escrutinio. Reservaremos el juicio final hasta que llegue aquí en persona. La postura de Camberland seguía siendo exteriormente fría, pero el ligero ablandamiento de su porte sugería que ya estaba empezando a aceptar el futuro inevitable. «Eres el mejor, papá», radió Fiona, lanzando una sonrisa brillante y triunfante como una reina que acaba de ganar una batalla decisiva en el tablero de ajedrez de la alta sociedad. Observaba la pantalla con una intensidad que rayaba en la adoración, su creencia en la supremacía de Lu Zheng era absoluta. En el lado opuesto de la plataforma de observación, el dúo de madre e hija formado por Lin Zhenjue y Lin Bangwan mantenía una conversación baja e intensa. El rostro de Lin Bangwan era un caleidoscopio de emociones, sorprendida, intrigada y ocasionalmente haciendo pucheros de manera tierna. El hermano mayor ni siquiera llegó a asestar un solo golpe, susurró, e incluso mostró misericordia con el hermano mayor Don Zhenji. Lin Zhenjue suspiró, su rostro nublado por emociones complejas. Si no lo hubiera presenciado con mis propios ojos, lo habría llamado un cuento de hadas. Nunca imaginé que un genio así pudiera existir en esta generación. Hizo una pausa, su mente derivando hacia un recuerdo específico, y sacudió la cabeza lentamente. Los engranajes del tiempo giran demasiado rápido, murmuró, con su voz apenas audible. Monstruos que desafían toda lógica y comprensión, seres que destrozan cada norma de nuestro mundo, están naciendo uno tras otro en una avalancha. Temo que la era que conocíamos esté llegando a un cierre abrupto y violento. Verdaderamente estoy empezando a sentir el pesado peso de los años, comentó Lin Zhenjue, con un destello de arrepentimiento genuino cruzando sus elegantes rasgos mientras observaba la pantalla. Ese joven, Lu Zheng, era una anomalía aún más escandalosa que este chico, casi lleva a un santo marcial al borde de la muerte cuando apenas tenía 20 años. Sigue siendo un profundo pesar para mí no haber estado allí para presenciar personalmente ese choque legendario. Imagino que debe haber sido infinitamente más impactante que el espectáculo que acabamos de presenciar. Lin Bangwan ladeó la cabeza, con su mirada fija en la distancia mientras susurraba, «Madre, oí un rumor de que Lu Zheng fue una vez muy favorecido por el santo marcial del jade brillante, Tan Sonyu, y casi se convirtió en su discípulo directo. ¿Hay algo de verdad en esa historia, o es solo otra leyenda urbana?» Lin Zhenjue no pudo evitar lanzar una mirada hacia un hombre de mediana edad envuelto en túnicas blancas inmaculadas en la torre alta adyacente, con su expresión como una máscara de indiferencia pétrea. Bajó la voz hasta un susurro conspiratorio. Tan Sonyu es aclamado como el incomparable santo marcial del jade brillante de nuestra era, un hombre famoso por su habilidad para descubrir y pulir gemas en bruto hasta la grandeza. Sin embargo, a pesar de toda su perspicacia, parece que dejó que la esmeralda más magnífica de todas, el incomparable Lu Zheng, se le escapara de las manos por completo. Me atrevería a adivinar que su arrepentimiento es tan profundo en este momento que sus propias entrañas se están volviendo de un tono verde enfermizo, añadió con una sutil sonrisa de complicidad. A lo lejos, en su elevado puesto, el hombre de mediana edad de las túnicas blancas, Tan Sonyu, pareció detectar el cosquilleo de su mirada. Con una compostura practicada y serena, giró la cabeza lentamente para mirar en su dirección, con sus ojos ilegibles y tranquilos. La atmósfera se cargó de anticipación, la gran conferencia se acercaba a su inevitable conclusión. Tras la racha caótica donde el santo de la esmeralda y el jade, Lu Zheng disfrazado, había saqueado sistemáticamente a casi todos los participantes, a los concursantes restantes se les permitió una última y breve ventana para buscar cualquier cristal de energía que quedara en las profundidades.
Uno por uno, las diversas potencias enviadas por las facciones más influyentes del mundo comenzaron a regresar del campo, con sus apariencias fatigadas contando la historia de los eventos del día. Algunos llegaron con la compostura intacta, mientras que otros estaban mortalmente pálidos, sujetando heridas recientes y cojeando pesadamente mientras regresaban penosamente al punto de reunión. A pesar de las bajas, la multitud seguía siendo sustancial. Los organizadores comenzaron puntualmente la ardua tarea de contar el peso de los cristales de energía recolectados, un proceso destinado a distribuir valor y prestigio entre los participantes. Este era el momento que los santos marciales más esperaban, con su atención fija en los resultados, aunque pronto surgió una realidad sombría, debido al frenesí de Luseng. El botín total de los jugadores restantes ascendía a unos lastimosos 132 kilogramos, apenas una quinta parte de la recompensa vista en años anteriores. La mirada colectiva de los santos marciales se desplazó hacia el mar agitado, buscando con sus ojos a la única persona que sabían que poseía el verdadero premio. Eran plenamente conscientes de que la parte del león del fluido vital del planeta residía en ese joven arrogante y apuesto que se había comportado como un soberano, y sin embargo, su silueta todavía no se vislumbraba por ninguna parte en el horizonte. Un prominente santo marcial frunció el ceño, y el aire a su alrededor chisporroteó con agitación mientras hablaba. Ese chico destrozó su brazalete de teletransporte antes, no hay forma de rastrearlo ahora. Seguramente no sería tan tonto como para huir con toda la cosecha, ¿verdad? Dirigió una mirada fría y exigente hacia Harold. Harold, tú trajiste a este individuo a nuestro círculo. Si de hecho ha desaparecido con los cristales, la carga de la responsabilidad recae directamente sobre tus hombros. Ante sus palabras, los ojos afilados y juiciosos de cada santo marcial presente convergieron sobre Harold como un pelotón de fusilamiento. La presión en el área se intensificó a medida que los santos marciales comenzaron a expresar su impaciencia, con sus voces formando un coro de hostilidad creciente. ¿Y bien? Di algo, Harold. Danos una explicación por la desaparición de este chico inmediatamente. Harold sintió que un sudor frío brotaba por su frente, y sus nervios se deshilachaban bajo el peso colectivo de su escrutinio. No me miren con tales acusaciones, tartamudeó, con su corazón martilleando contra sus costillas. Me piden respuestas, pero estoy tan a oscuras como cualquiera de ustedes. Esta situación se ha salido de control mucho más allá de mi capacidad de manejo. Mientras los otros creían que el santo de la esmeralda y el jade era su propio descendiente, Harold era dolorosamente consciente de que el joven era efectivamente un dragón aterrador en piel humana, una fuerza que no se atrevía a provocar. La idea de que Luseng pudiera realmente irse con cientos de kilogramos de energía cristales lo llenaba de un pavor existencial. Estoy acabado, pensó frenéticamente. Todos creen que es mi nieto. Si no regresa, estos monstruos me despedazarán miembro a miembro. Por favor, Luseng, te lo ruego, vuelve pronto. Se dio cuenta de que, dado que el disfraz era tan perfecto, el chico no tenía ninguna carga reputacional y podía dejar que Harold cargara con las culpas. Cuanto más reflexionaba sobre la posibilidad de 2 docenas de santos marciales enfurecidos descendiendo sobre él, más se desmoronaba su compostura en puro pánico. Justo cuando Harold se preparaba para levantarse y ofrecer una excusa vana para ir a buscar al chico, la voz de Tan Sonju cortó la tensión como una hoja. Ya viene, anunció el santo del jade, con sus ojos fijos en las olas distantes. Innumerables cabezas se giraron al unísono, divisando una masa gargantuesca de cristales de energía resplandecientes volando a través del mar, aunque la persona que los impulsaba seguía siendo invisible al ojo desnudo. Pasaron varios segundos más antes de que la figura del joven, santo de la esmeralda y el jade, finalmente se materializara en su visión, volando por el aire con una gracia depredadora y sin esfuerzo que captó la atención de todos en la isla. En un instante, el cúmulo montañoso y de tamaño descomunal de cristales de energía voló hacia la isla del Santo Celestial, cortando el aire con un silbido audible antes de detenerse repentinamente. El joven, santo de la esmeralda y el jade, aterrizó con gracia al lado del monolito resplandeciente, adoptando una postura perfectamente calmada y compuesta.
Su cabello castaño castaño y sus rasgos exquisitos permanecieron inalterados, irradiando una sensación de poder absoluto y confianza inquebrantable. No importaba cuántas figuras legendarias lo rodearan, mantenía un aire regio y tranquilo que parecía disminuir a todos los demás en su presencia. Los santos marciales reunidos permanecieron en un silencio atónito y sin aliento, con sus pupilas contrayéndose mientras procesaban la magnitud del botín. Una oleada de incredulidad recorrió la multitud mientras contemplaban la imponente pila de cristales. ¿Es siquiera posible?, susurró uno. ¿Es eso realmente una masa única y unificada de cristales de energía de tal magnitud? Los oficiales responsables del recuento se adelantaron rápidamente, con sus instrumentos zumbando mientras analizaban la enorme estructura cristalina. Tras un tenso momento de cálculo, resonó el anuncio. El bloque de cristal de tamaño gigante pesaba la asombrosa cifra de 545 kilogramos. Una oleada sincronizada de jadeos agudos y audibles hizo eco por toda la plaza al revelarse el peso. Los santos marciales, anteriormente al borde de la furia, estaban ahora embargados por una alegría primaria. En lo alto de las torres, varios de los seres más poderosos del mundo no pudieron evitar ponerse de pie, con sus rostros iluminados por amplias sonrisas depredadoras y una emoción intensa y vibrante. Esto es más que excepcional, comentó Chamberlain, lo suficientemente conmovido como para abandonar su asiento y caminar hasta el mismo borde de la torre alta para mirar hacia abajo al joven. Joven talento, has realizado un servicio de magnitud inigualable, reflexionó internamente. Con esta adición, la cosecha total de la conferencia había alcanzado los monumentales 5.600 kilogramos, casi un 50% más alta que el récord anterior. Para los santos marciales, esto significaba que sus partes personales se verían enormemente infladas. Eres una maravilla, joven, pensó Chamberlain. Tu excelencia sin par ha sido presenciada por todos los que están hoy aquí, declaró Chamberlain, con su voz resonando con una rara nota de aprecio genuino. La victoria final y la mayor parte de la gloria te pertenecerán sin duda alguna. Ahora, añadió, con su mirada suavizándose con un rastro de respeto, dime tu verdadero nombre. Un guerrero de tu calibre merece ser recordado por cada persona reunida en esta isla. Fiona observaba al santo de la esmeralda y el jade, desde su posición privilegiada, con su corazón hinchándose de un orgullo radiante e irreprimible. Su alegría estaba escrita claramente en su rostro mientras miraba al hombre de abajo, con su pulso acelerándose. Quería gritar al mundo que su intuición había sido perfecta. Sí, mírenlo, pensó. Este es el hombre en el que yo, Fiona, he puesto mis ojos desde el principio. En este mundo, susurró para sí misma con absoluta convicción, solo un hombre de su estatura inigualable está calificado para reclamar la perla deslumbrante que se asienta sobre mi corona. Los otros participantes miraban con ojos que ardían con una mezcla volátil de admiración y envidia punzante. Veían a un joven mantenido que aparentemente se había ganado el premio mayor, destinado a un ascenso meteórico. Ser elogiado personalmente por el propio Chamberlain, el presidente de la Asociación Mundial de Artes Marciales y el presidente de la Alianza Occidental, refunfuñaron internamente. Este chico está dando un solo paso que lo lanzará a los cielos, ganando una fama que sacudirá al mundo, elogios y una vida bañada en luz que la mayoría de nosotros nunca llegaremos a tocar. En ese momento, Lucen era el centro indiscutible del universo, bañado en el halo metafórico de su propio éxito. Su porte ya era impactante, pero bajo el foco de la atención global, parecía brillar con un resplandor aún más deslumbrante. Se había convertido en el único protagonista de toda la conferencia. Sin embargo, incluso al enfrentarse al alto elogio de una figura tan monolítica como Chamberlain, Lucen no mostró signos de arrogancia o emoción juvenil. En su lugar, mantuvo la actitud elegante, humilde y perfectamente serena de un caballero refinado, inclinándose ligeramente mientras se preparaba para dirigirse al presidente. Respetado santo marcial Chamberlain, comenzó Lucen, con su voz suave y notablemente firme. Antes de divulgar mi nombre a esta estimada asamblea, me encuentro con una pequeña duda pendiente que me gustaría que las luminarias aquí reunidas respondieran. Confío en que tal petición no esté fuera de lugar. Un destello de curiosidad genuina cruzó el rostro de Chamberlain.
Encontraba fascinante la compostura del joven y no veía razón para negar una petición tan simple al mayor héroe del día. Ofreció una sonrisa magnánima y asintió levemente con la cabeza. Por supuesto, joven. ¿Qué preguntas tienes para nosotros? Habla con total libertad. El joven, santo de la esmeralda y el jade, colocó una mano sobre su corazón y ofreció una profunda y respetuosa reverencia, pareciendo agradecer a los ancianos reunidos por su vasta magnanimidad. Internamente, Lucén estaba apretando los dientes, apenas capaz de soportar las palabras nauseabundamente educadas que se estaba obligando a pronunciar. Entonces, con un cambio repentino de postura, el joven reflejó el propio tono autoritario de Cumberland. Levantó la cabeza, con su mirada afilándose mientras miraba directamente a los ojos de las poderosas figuras posadas en sus altas torres. Los ojos de Lucén recorrieron la asamblea, primero sobre Cumberland, quien aún mostraba una expresión de aprecio engreído, luego sobre Fiona, quien dejó escapar un suave resoplido de deleite, con su rostro radiante, sobre Harold, quien parecía a punto de desmayarse por el estrés, y finalmente sobre Lin Senyue y Tan Sonyu. Después de que su mirada hubo tocado a cada figura, estimada, en esas torres, abrió la boca y habló con una calma gélida y absoluta. Mi pequeña pregunta es esta: ¿son todas ustedes, las estimadas luminarias aquí presentes, realmente nada más que basura inútil? Cumberland se sobresaltó tanto que casi cae hacia atrás, convencido por un momento de que su oído le había fallado. El joven no se inmutó. Repitió la pregunta, con su voz resonando con una claridad gélida y cortante que hizo eco en la plaza. Pregunté si todos los, estimados, adultos aquí reunidos no son más que completa basura. Díganme, ¿con qué derecho se sientan en lo alto de estas torres y se atreven a llamarse a sí mismos santos marciales? Las palabras apenas habían salido de los labios de Lucén cuando toda la isla pareció congelarse en un estado de animación suspendida. El santo marcial Cumberland, con el ceño fruncido en una mezcla de confusión y furia naciente, se inclinó hacia adelante como para asegurarse de haber oído correctamente. ¿Qué dijiste? En lugar de una disculpa, el joven dejó escapar una carcajada baja y burlona. Ja ja ja. Extendió la mano y, lenta y deliberadamente, se echó el pelo hacia atrás, con sus ojos bailando con una luz peligrosa y juguetona mientras se preparaba para desprenderse de su personaje. Entonces, Lucén dio un paso dominante hacia adelante y abrió la palma de su mano. Un aura increíblemente densa y asfixiantemente poderosa comenzó a emanar de su propio núcleo. En ese momento, el disfraz de su rostro comenzó a deformarse y derretirse como cera caliente, pelándose para revelar su verdadera identidad. En unos pocos y breves suspiros, el joven de cabello castaño había desaparecido, reemplazado por un hombre con un físico celestial perfecto que parecía tallado por los cielos mismos, el rostro inconfundible de un hombre del este. Instantáneamente, en la torre alta y en la plaza de abajo, innumerables ojos se abrieron de par en par, con rostros que mostraban pura incredulidad. Las pupilas de la santa marcial Lin Senyue se contrajeron bruscamente mientras susurraba un solo nombre para sí misma. Es él. Cada mirada de asombro estaba ahora fija en el hombre que se había infiltrado en sus círculos más altos, pero Lucén permaneció frío y distante, ignorando su presencia como si fueran meros fantasmas. Una mueca oscura y satisfecha bailó en los labios del joven mientras murmuraba para sí mismo: el primer paso, aplastar la torre alta. Aspiró una bocanada de aire profunda, capaz de hacer estallar los pulmones, con sus músculos tensándose mientras una oleada incomprensible de poder puro comenzaba a agitarse en sus venas. Cerró sus dedos en un puño devastador y lo descargó hacia abajo contra el suelo con la fuerza de una estrella fugaz. Un violento efecto dominó de energía sísmica se propagó hacia afuera instantáneamente. ¡Boom! 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 En una aterradora exhibición de destrucción localizada, casi 30 metros de las estructuras de cimentación de las torres altas explotaron simultáneamente, colapsando de abajo hacia arriba en una lluvia de escombros. El suelo bajo la asamblea se hundió rápidamente con un rugido ensordecer, formando un cráter enorme y bostezante. Los santos marciales se encontraron perdiendo el equilibrio, con el aire lleno del polvo de su prestigio caído mientras se preparaban para desplomarse. Una voz aguda y urgente cortó el caos:
peligro. Prepárense y bajen. El grupo de santos marciales no dudó, saltando de sus perchas desmoronadas y aterrizando en el polvo agitado, formando rápidamente un círculo estrecho y hostil alrededor de Lu Zeng entre los escombros de la torre colapsada. Una tras otra, las poderosas auras de la élite mundial comenzaron a brillar dentro de la nube de polvo, volviéndose cada vez más distintas y amenazantes. En lo alto, sobre ellos, la silueta de una figura humanoide gigante hecha de luz pura y cegadora comenzó a manifestarse, alimentada por la indignación colectiva de los santos. El santo marcial Camberland emergió del polvo que se asentaba, con su rostro antes apuesto ahora retorcido en una máscara de severidad gélida y orgullo herido. Miró con furia al oriental, con su voz destilando una intención venenosa. Tú, Mesrobo Oriental. ¿Quién diablos te crees que eres para atacarnos? Las comisuras de la boca de Lu Zeng se curvaron hacia arriba en una sonrisa feroz y depredadora, con sus ojos encendidos con una intención de batalla insaciable. Su cuerpo se mantuvo tan tenso como un arco completamente tensado antes de ponerse repentinamente en movimiento. Se disparó hacia adelante como un literal rayo, una flecha de pura fuerza cinética. Lu Zeng hundió un puñetazo feroz, capaz de destrozar huesos, directamente en el rostro de Camberland. El impacto aterrador deformó instantáneamente los rasgos del presidente en una máscara de dolor. ¡Boom! La pura fuerza del golpe envió a Camberland volando hacia atrás a través de la isla como una bala de cañón. Atravesó formaciones rocosas sólidas y estructuras antiguas, labrando un largo y destrozado camino de destrucción a través del paisaje de la isla del Santo Celestial. Lu Zeng se paró en el centro de los restos, con su mirada gélida y su respiración perfectamente calmada. Dejó escapar un bufido agudo y despectivo mientras inspeccionaba a los santos restantes, con su postura como un desafío abierto al mundo. Si tanto quieren saber mi nombre, gritó, con su voz resonando por toda la isla, entonces tendrán que sacármelo a golpes primero. Camberland, tosiendo una mezcla de polvo y sangre, soltó un rugido de furia primaria mientras se ponía de pie a trompicones. Arremetió de nuevo contra Lu Zeng, con su aura vital alcanzando su pico absoluto mientras se preparaba para intercambiar su vida por venganza. Estruendo. Las dos figuras colisionaron con la fuerza de dos placas tectónicas, su choque generó ondas de choque que destrozaron el aire mismo. Lejos de la vista de la multitud aterrorizada, ráfagas de fuego concentrado y energía detonaron en el cielo. Edificios exquisitos que habían permanecido en pie durante generaciones colapsaron en segundos y arboledas enteras de árboles tropicales fueron arrasadas. Cada vez que Lu Zeng lanzaba un puñetazo, se sentía como si las mismas leyes del cielo y la tierra se doblegaran ante su voluntad. Camberland, por el contrario, estaba siendo golpeado implacablemente contra la suciedad. Su cabello gris era un desastre desgreñado, y se veía completamente pasivo, careciendo de la fuerza para resistir el embate de apariencia divina. Santo Dios. Los espectadores restantes observaban en un aturdimiento catatónico, los otros santos marciales boquiabiertos en una incredulidad total y paralizada mientras veían al presidente de la WMA siendo desmantelado. En ese momento, la voz de Camberland, una mezcla de rabia humillada y terror genuino y trémulo, resonó en medio de la lucha. ¿Qué están haciendo todos? ¿Por qué se quedan ahí mirando? ¡Ayúdenme! ¡Boom! Un puño pesado, parecido al hierro, se estrelló contra su mandíbula, cortando su súplica y enviando su última palabra de vuelta a su garganta. Con una brutal finalidad, Lu Zeng pisoteó a Camberland, hundiendo al presidente profundamente en la tierra fracturada. La cabeza de Camberland se hundió en el cráter, con sus piernas pateando patéticamente en el aire mientras quedaba inmovilizado como un insecto herido, viéndose total y completamente derrotado. Los otros santos marciales finalmente salieron de su estupor, y la realidad de la situación se hundió con un pavor frío y agudo. Pensaron para sí mismos, Camberland es el presidente de la Asociación Mundial de Artes Marciales, un santo marcial de cabello gris clasificado en el top 5 mundial. Sin embargo, está siendo pisoteado como un perro común por un joven oriental, y realmente nos está pidiendo ayuda. La visión de su líder siendo tan profundamente suprimido y humillado fue más de lo que podían soportar. A pesar del shock, sus instintos de supervivencia y su orgullo colectivo se impusieron.
Mátenlo, rugió uno. Pongamos fin a este maldito oriental juntos. Prepárate para la ira colectiva y desenfrenada de los santos marciales de Occidente, arrogante oriental, bramó uno de ellos con una mezcla de miedo e indignación. Sin embargo, a pesar de su postura, sus acciones inmediatas no se dirigieron al corazón caótico del campo de batalla donde Cumberland había sido humillado. En su lugar, sus miradas depredadoras se fijaron con desnuda avaricia en el premio central, los casi 500 kilogramos de cristales de energía de alta pureza que pulsaban con una hipnótica luz violeta. El repentino colapso del orden y el estallido del caos total proporcionaron la cortina de humo perfecta para aquellos que buscaban asegurar sus propias fortunas personales bajo el pretexto del combate. Casi simultáneamente, varios santos marciales oportunistas rompieron la formación, con sus cuerpos desdibujándose mientras se lanzaban hacia la enorme montaña de cristales de energía. Una oportunidad de oro, pensaron, con su codicia superando su precaución en el fragor del momento. Mientras el choque principal aún resonaba por toda la isla, sus manos ansiosas y temblorosas se extendieron para apoderarse de los fragmentos centelleantes del fluido vital del mundo, con sus dedos a escasos centímetros de las superficies frías y brillantes de los cristales. Un santo marcial, envalentonado por la proximidad de tal riqueza, lanzó un grito fanfarrón y atronador que resonó a través del polvo. Por si lo olvidan, el botín de guerra pertenece exclusivamente al vencedor final. ¿Cómo se atreven a intentar eludir los protocolos establecidos del torneo? Las palabras apenas habían salido de sus labios cuando un rayo concentrado de luz blanca cegadora surcó el aire. Se movió con una velocidad que desafiaba la percepción humana, demasiado rápido y demasiado letal para que cualquier defensa estándar lo interceptara. Antes de que cualquiera de los espectadores pudiera siquiera procesar el movimiento, espantosos agujeros cauterizados estallaron en los torsos de los santos marciales que habían rodeado el depósito de energía. Fue como si la muerte misma hubiera extendido un dedo silencioso e invisible. ¿Quién fue el que habló de reglas? La silueta del joven Luseng emergió lentamente de los escombros que se asentaban, con su expresión de aburrimiento distante. Él era el único arquitecto de las sangrientas perforaciones que ahora decoraban a los pretendidos ladrones. Los santos marciales supervivientes retrocedieron desordenadamente en una retirada frenética, con sus rostros pálidos y retorcidos en máscaras de terror absoluto y trémulo. El santo que había hablado hace instantes solo podía mirar sus propias manos, incapaz de reconciliar su alarde con la realidad de su desaparición inminente. Una neblina de carmesí profundo salpicó el mar de zafiro mientras un enorme y desgarrado agujero se materializaba en el centro de su pecho. Ni siquiera había sentido el impacto, el golpe fue tan preciso y poderoso que su sistema nervioso ni siquiera pudo registrar la herida fatal antes de que su vida comenzara a agotarse. Mientras los traicioneros santos marciales colapsaban sobre la tierra fracturada como marionetas con los hilos cortados, Luseng adoptó una postura tranquila y sin esfuerzo en medio de la carnicería. Lentamente cerró su puño derecho, con un suspiro tenue y despectivo escapando de sus labios. Los santos marciales de Occidente parecen todos haber sido criados con estimulantes artificiales y esteroides vacíos, comentó con un toque de genuino aburrimiento. Demasiado frágiles. Demasiado débiles. ¿Alguien más abriga el deseo de faltar al respeto a las reglas que he establecido?, preguntó, con su voz portando una resonancia gélida que cortaba el sonido del viento. ¿Hay más diablillos glotones entre ustedes que se sientan con suerte hoy? Los santos marciales restantes permanecieron paralizados, con sus rasgos retorcidos en muecas de asombro, sus extremidades congeladas como si estuvieran enraizadas en el lugar por una antigua maldición. Una escarcha profunda que helaba los huesos pareció trepar por sus columnas mientras daban fe de la escala pura e incomprensible del poder de Luseng. ¿Qué es esta monstruosidad?, susurró uno, con su mente fracturándose. Esto es más que irracional, desafía cada ley del Dao marcial. ¿Quién, o qué, es este hombre realmente? Harold, chilló uno de ellos, volviéndose hacia el anciano tembloroso. ¿Quién, en nombre de los dioses, es él realmente? El rostro de Harold era una mirada vacía con los ojos muy abiertos, su boca se abría y cerraba sin emitir sonido. Yo, no, tartamudeó, con su mente en blanco total. Cerca de allí,
Lu-Zeng se erguía alto, con sus ojos ardiendo como las cuchillas rojo sangre de un demonio, su figura imponente asemejándose a una lanza divina diseñada para atravesar los cielos mismos y partir la tierra en dos. Su cabello de obsidiana se agitaba frenéticamente en el vendaval creciente, y su vibrante fuerza vital se agitaba dentro de su cuerpo marcial perfeccionado mientras cada célula inmortal individual vibraba con una alegría primaria y rítmica. Su majestuoso espíritu de lucha irradiaba a través de la totalidad de la isla del Santo Celestial, transformando el mar circundante en su gran escenario y el cielo infinito en su estandarte de guerra. Este era el momento que había imaginado durante sus meditaciones más profundas. Lu-Zeng enunció cada sílaba con un peso gélido e histórico, este enfrentamiento quedará grabado para siempre en los anales empapados de sangre de la historia marcial. En el año 317, yo, un mero practicante del octavo rango, derrotaré sistemáticamente a cada santo marcial reunido aquí en la isla del Santo Celestial. Con cada palabra, la curva depredadora de sus labios se volvía más afilada, y la locura en sus ojos se intensificaba hasta alcanzar un paroxismo aterrador. Echó hacia atrás su mano derecha y, mientras su puño surcaba el aire hacia abajo, el tejido mismo de la realidad pareció ceder y colapsar. No era solo el aire siendo desplazado, incluso la luz misma parecía ser succionada hacia el vacío de su golpe. El puñetazo comprimió la energía circundante en una singularidad que recordaba a un agujero negro centrado en sus nudillos, parpadeando con arcos de rayos negros y volátiles. ¡Boom! Un sonido como el latido de un tambor titánico y pesado resonó en los corazones de todos los presentes, con una frecuencia tan baja que se sintió como si sus propias almas estuvieran vibrando. El sonido inicial fue suprimido hasta el extremo absoluto, creando un vacío momentáneo y sofocante antes de que el verdadero poder estallara con un rugido violento que sacudió el mundo. ¡Boom! 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 Las expresiones de los santos marciales que se enfrentaban a Lu-Zeng sufrieron una transformación drástica y horrorizada mientras se lanzaban hacia atrás en un intento desesperado por escapar de la zona de explosión. Fisuras negras, densas y dentadas de espacio destrozado irradiaron del puño de Lu-Zeng, seguidas de ondas masivas e invisibles de fuerza gravitacional distorsionada que de repente se difundieron hacia afuera. La tierra bajo sus pies se desintegró y el océano gimió al ser desplazado. Más de la mitad de la isla del Santo Celestial comenzó a desmoronarse como si estuviera atrapada en el epicentro de un terremoto cataclísmico. En la periferia de la isla, muros de agua surgieron a cientos de metros en el aire, y durante docenas de kilómetros, el mar se transformó en un paisaje infernal agitado por tsunamis. Este único puñetazo había dado a luz a una catástrofe localizada. Un santo rugió por encima del estrépito, maldita sea. ¿Acaso pretende hundir la isla entera en el abismo? A su lado, otro guerrero soltó un grito primario de desafío, su aura estallando mientras luchaba por mantener el equilibrio contra el vendaval. Me niego a aceptar esto. No seré humillado por un mocoso. Todos, dejen de lado sus vacilaciones. Manifiesten sus formas dármicas ahora, se escuchó el llamado. Los poderes crudos y primordiales del cielo y la tierra comenzaron a activarse en respuesta a la voluntad colectiva de los santos. Gigantes colosales y luminosos y formas dármicas de monstruos grotescos de 1000 formas y tamaños comenzaron a condensarse en el cielo azotado por la tormenta, sus siluetas tapando el sol. La verdadera batalla había comenzado, cada santo marcial estaba siendo arrastrado al vórtice del campo de batalla. Los espectadores de las diversas fuerzas mundiales se encontraban en un estado de entumecimiento total y catatónico. Miraban el suelo bajo ellos, que se dividía constantemente en abismos bostezantes, y observaban cómo las partes distantes de la isla se deslizaban lentamente hacia el tsunami rugiente y creciente. Cada persona presente mostraba una expresión de horror extremo con los ojos muy abiertos. Este desastre que sacudía la tierra no solo estaba ocurriendo en el mundo físico, parecía estar desgarrando sus propias mentes, destrozando su comprensión de lo que un ser humano era capaz de lograr. ¡Boom! Sobre el revuelto océano azul del oeste, más de una docena de formas dármicas del Dao marcial que perforaban el cielo se habían materializado por completo. La más alta de ellas se alzaba a más de 1000 metros de altura, mientras que incluso la más baja medía unos intimidantes 500 metros.
Estas manifestaciones titánicas de voluntad rodearon a Lucen como un consejo de gigantes antiguos, todos mirando simultáneamente con intención asesina a la hormiga parada a sus pies. «Es él, realmente es él», susurró una voz desde los márgenes. En el campamento del Salón Minyu, Pan Wayu permanecía con una expresión completamente en blanco, sus ojos apagados y vidriosos. Solo podía repetir unas pocas palabras sin sentido en voz baja mientras presenciaba la verdad imposible con sus propios ojos. Después de que Lucen disipara su disfraz, finalmente vio con claridad al joven oriental. En el lado del salón marcial de la supertrascendencia, Lin Bangwan y Don Senji temblaban visiblemente, sus rostros pálidos mientras eran presa de un pánico repentino y agudo. Don Senji finalmente sintió que las piezas del rompecabezas encajaban con un golpe nauseabundo. Por fin comprendió por qué todo el escuadrón de élite del salón marcial de la supertrascendencia había sido desmantelado sistemáticamente por aquel joven misterioso en alta mar, y sin embargo solo él había tenido la suerte de sobrevivir al encuentro. Con razón, se estaba conteniendo contra nosotros, murmuró, con la voz cargada de ironía y un toque de histeria. Hijo de puta, el ciclo se ha completado. El que está repartiendo estas palizas es nuestro propio Lucen de la División Dragón. Después de que el asombro inicial y abrumador pasara, varios de los veteranos guardias inmortales de la División Dragón se sintieron embargados por una emoción intensa y electrizante. Su sangre comenzó a hervir de orgullo. «¿Es este verdaderamente el futuro dios de nuestro ejército?», susurró uno con voz ronca. Otro anciano apretó su puño nudoso, dejando escapar una carcajada jubilosa y llorosa. «Se los dije. Les dije que no podía haber tantos fenómenos que rompieran las reglas en el mundo», gritó, con la voz quebrada por la alegría. «Un prodigio de este calibre merece ser adorado como un dios viviente por toda nuestra institución militar». El veterano a su lado asintió incesantemente, con los ojos fijos en el campo de batalla. Un hombre, desafiando a más de una docena de santos marciales a la vez. Dioses míos, incluso viéndolo, apenas puedo creerlo. Detrás de ellos, los jóvenes generales estrella de la División Dragón estaban encendidos de emoción, incapaces de reprimir sus vítores. Solo Don Potian permanecía con los puños apretados, sus ojos llenos de una mezcla compleja de envidia involuntaria y una profunda y aplastante sensación de impotencia y confusión. Sin embargo, el alma más desconcertada de la isla era Fiona, la perla del mundo, que hacía tan poco cantaba sus alabanzas. Su mente era un desastre fracturado, sus pensamientos giraban en un vacío completo de comprensión. No podía entender por qué el hombre del que se había encaprichado tanto de repente mudaba su piel, golpeaba brutalmente a su padre contra la tierra y luego se enfrascaba en un combate a muerte con el resto de los santos marciales del mundo. «¿Por qué?», susurró, su voz perdida en el viento. Una mano agarró su brazo, una chica de su séquito la instaba a moverse. «Tenemos que irnos, princesa. Es demasiado peligroso permanecer aquí». Sin embargo, en medio de las sombras acechantes de los gigantes de 1000 metros, Lucen no prestó atención a las formas dármicas de tamaño gigante. En su lugar, su enfoque se agudizó, sus ojos se entrecerraron mientras se fijaban en los santos marciales que aún no habían condensado sus manifestaciones, aquellos que aún dependían de sus cuerpos físicos y técnicas refinadas. Lucen miró con calma hacia adelante, su voz cortando el rugido del tsunami mientras se dirigía a una figura específica. «Ha pasado bastante tiempo, ¿no es así, santo marcial Tan? Tu forma dármica aún no ha hecho su aparición», notó Lucen con una inclinación despectiva de la cabeza. «Todavía escondiéndote, todavía ocultando tu verdadera fuerza. Parece que eres del tipo que realmente no sabe cómo darlo todo hasta que alguien lo arrastra y le rompe los dientes».